Hola, ¿cómo están? Les presento el laboratorio de vasos de miembro superior. En esta imagen general, para poder ponerlos en contexto, está el corazón, que es el gran motor que aspira e impulsa los fluidos de tipo sanguíneos y los fluidos de tipo linfático de una manera indirecta por todos los órganos y tejidos del cuerpo. La presente disección se ha sacado el corazón para poder ver uno de los elementos vasculares importantes que están saliendo del corazón, que se denomina arteria aorta, la que al poco de salir hace un cambio de dirección y se va por arriba y después por la parte dorsal del corazón y hacia la parte caudal. Este elemento que está aquí, que forma un arco en la parte inmediatamente cefálica del corazón, se denomina arco aórtico o callado de la aorta. ¿Por qué es importante? Porque da los elementos vasculares que están destinados hacia la cabeza y el cuello. La flecha está señalando a un elemento vascular que avanza por la posición del cuello en la parte del lado derecho y se dirige para irrigar cabeza y cuello por el mismo sector. Después la otra flecha está señalando a un elemento que, naciendo de un tronco común, junto con la arteria que se dirige hacia el cuello, en la parte del lado derecho, nace con un elemento vascular que está representando la primera arteria que se va dispuesta hacia el miembro superior. Esta otra flecha está apuntando a un elemento vascular que se dirige hacia el cuello y la cabeza por el lado izquierdo. Y un elemento que sale del arco aórtico para ir a representar la irrigación que corresponde al miembro superior del lado izquierdo. Cada uno de estos elementos vasculares corresponde entonces a la irrigación de lo que corresponde al miembro superior, a la cabeza y al cuello. Esta flecha, que eso nos incorpora, está señalando a un tronco arterial del cual sale un elemento principal hacia la cabeza y el cuello por el lado derecho y hacia el miembro superior del lado derecho. Esto corresponde entonces a lo que corresponde a la arteria carótida común derecha, a la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia del lado derecho, la arteria subclavia del lado izquierdo, el tronco arterial brachiocefálico, que es el primer elemento colateral que nace a partir del arco aórtico. El primer elemento que sale entonces como colateral del arco aórtico se denomina tronco arterial brachiocefálico. El segundo elemento es la arteria carótida común izquierda y el tercer elemento corresponde a la arteria subclavia del lado izquierdo. Otra representación de cómo la arteria subclavia va emitiendo una serie de arterias colaterales hacia la parte superior, hacia la parte inferior, hacia la parte posterior y hacia el sector correspondiente al tórax. La misma arteria subclavia después se convierte en arteria axilar, también emite una serie de arterias colaterales, luego va en el tabique intermuscular medial del brazo, la arteria braquial, cuando llega a la altura de la articulación radioulnar superior se divide en sus dos terminales que son la arteria radial y la arteria ulnar. La arteria ulnar, en la palma de la mano, da un arco palmar superficial, mientras que la arteria radial tiene un recorrido ligeramente por la muñeca, en la parte posterior y lateral, luego vuelve a la palma de la mano con su arteria terminal que corresponde al arco palmar profundo. De los respectivos arcos palmares salen nuevas arterias que están destinadas a la irrigación de los dedos. En esta diapositiva vemos el recorrido de la arteria subclavia. Una vez que pasa por el borde externo de la primera costilla se transforma en arteria axilar. La misma arteria axilar cuando pasa hacia caudal del músculo teres mayor se transforma en arteria braquial. La arteria subclavia emite una serie de arterias colaterales que ustedes tienen que identificar. El tronco tirocervical, que da una arteria tiroide inferior, da una arteria correspondiente a la cervical ascendente, la arteria vertebral,
que va hilvanando los forámenes transversos de las vértebras cervicales, excepto lo que corresponde al foramen transverso de C7, la arteria torácica interna, que va hacia la parte caudal, profundo a la cara anterior del tórax. Después, elementos que le corresponden a la arteria axilar, la arteria circunfleja humeral posterior, importante por el calibre que tiene, rodea el cuello quirúrgico del húmero. La arteria braquial profunda, que se mete en el trígono húmero-tricipital acompañando un nervio, que es el nervio radial, y la arteria braquial, que sigue su recorrido por el tabique intermuscular medial. En esta diapositiva hay algunos elementos vasculares que ustedes tienen que identificar. La arteria axilar, que se reconoce por estar dispuesta entre el fascículo lateral y el fascículo medial del plexo braquial. La arteria subescapular, que nace como una colateral de la tercera porción de la arteria axilar, que es relativamente corta, y después da dos vasos, uno que sigue de la dirección de la arteria, que es la arteria tóraco-dorsal, y una que se mete por el triángulo homotricipital y que corresponde a la arteria circunfleja escapular. Y finalmente, cuando pasa inferior a lo que corresponde al borde del teres mayor, la misma arteria axilar se transforma en arteria braquial y avanza entonces por el tabique intermuscular medial del brazo. En esta disección se aprecian algunos elementos que corresponden a elementos de tipo nerviosos y la relación entonces que tienen con la arteria axilar. El fascículo lateral, lo que corresponde al nervio mediano, que se forma por la fusión del fascículo lateral con el fascículo medial, y aquí entonces va avanzando lo que corresponde a la arteria braquial. Estamos observando una disección de la región axilar para poder apreciar a la arteria axilar. Esta es la arteria axilar y tenemos la presentación de un vaso colateral, que es la arteria subescapular, que a poco de avanzar, unos 2 o 3 centímetros, se divide en dos arterias que van una hacia la parte caudal, que es la arteria tóraco-dorsal para irrigar al latísimo del dorso y al músculo serrado anterior, mientras que la otra va hacia la posición del trígono homotricipital y rodeando lo que corresponde a este borde axilar de la escápula, la arteria que se denomina circunfleja escapular llega hasta la posición de la fosa infraespinosa. La arteria braquial, en la medida que se va aproximando al codo, va disponiéndose hacia la fosa cubital y termina aproximadamente a la altura de la articulación radioulnar superior, dando sus dos arterias terminales. Una que va por la parte lateral del antebrazo, que es la arteria radial, mientras que la otra avanza por lo que corresponde a la parte medial, y esa es la arteria ulnar. De la arteria ulnar, entonces hay elementos que se devuelven hacia la posición del codo por el epicóndilo medial. Aquí está señalado con una flecha la arteria recurrente ulnar anterior, mientras que ligeramente en una posición más caudal está naciendo la arteria recurrente ulnar posterior. Como un elemento colateral también de la arteria ulnar, hay un tronco común que se denomina arteria interósea, de la cual posteriormente va a salir una división en una arteria interósea anterior, en una arteria interósea posterior y en una arteria recurrente interósea, que se devuelve hacia la posición del codo, pasando por la parte dorsal, para poder anastomosarse con una arteria que es la arteria colateral medial proveniente de la braquial profunda. En esta diapositiva apreciamos el avance que está realizando la arteria braquial acompañada del nervio mediano de un color más claro,
que cuando llega a la altura de la articulación radioulnar superior se divide en sus dos ramos terminales. Uno que avanza en la posición del antebrazo anterior por la parte lateral, que es la arteria radial, mientras que su otra arteria terminal corresponde a la arteria ulnar. La arteria ulnar, cuando se aproxima a la región de la muñeca, da su arteria terminal que se denomina arco palmar superficial. De este arco palmar superficial salen unas arterias para cada uno de los dedos y que se denominan arterias digitales palmares comunes, las que cuando van enfrentando los bordes radiales y ulnares de cada uno de los dedos se denominan arterias digitales palmares propias. La arteria radial, en la medida que se aproxima a la muñeca, se va hacia la parte posterolateral, hacia la posición de la tabaquera anatómica y después, perforando el primer músculo interóseo dorsal, llega nuevamente a la palma de la mano. Aquí no se puede visualizar porque está dispuesto en un compartimento profundo, pero da su arteria terminal que se denomina el arco palmar profundo. De la arteria ulnar, una de las arterias colaterales, se denomina el tronco de la arteria interósea, que emite muchas ramas. Una de esas la podemos apreciar justo en la parte media del antebrazo anterior, que se denomina arteria interósea anterior. También de la misma arteria ulnar, pero devolviéndose a la posición del codo, hacia el epicóndilo medial. No podemos apreciar aquí si corresponde a la arteria recurrente ulnar anterior o recurrente ulnar posterior, porque no está realizada completamente la disección, pero tendría que ser alguna de esas arterias recurrentes ulnares. Una aproximación de la muñeca por la vista anterior. Aquí está el músculo y el tendón del braquio radial. Enseguida se encuentra el tendón de lo que corresponde al flexor radial del carpo y entre medio de ambos un elemento en el canal del pulso que corresponde entonces a la arteria radial. Inmediatamente al lado del flexor radial del carpo, el palmar largo, que no está presente aproximadamente en un 30% de las personas, y el músculo que completa entonces esta vista corresponde al flexor ulnar del carpo. Entre el palmar largo y el flexor ulnar del carpo están los tendones de lo que corresponde al flexor superficial. Esto corresponde a la arteria ulnar, el arco palmar superficial y sus ramas colaterales que van orientadas hacia los espacios dispuestos entre la parte proximal de los dedos y que se denominan arterias digitales palmares comunes. Arco palmar superficial. Aquí estamos observando nuevamente lo que corresponde a la arteria ulnar, su arco palmar superficial. Arterias digitales palmares propias cuando ya van por los bordes radiales y ulnares de cada uno de los dedos. Las arterias digitales palmares comunes que nacen del arco palmar superficial. Otra disección para la palma de la mano. La arteria va acompañada del nervio ulnar, arco palmar superficial, arterias digitales palmares comunes acompañados de los nervios que llevan exactamente el mismo nombre de las arterias. Esta es la arteria ulnar, arco palmar superficial. Esta es una arteria digital palmar común. Cuando ya van por los bordes radiales y ulnares de los dedos, se transforman en arterias digitales palmares propias. La arteria radial, cuando llega a la posición de la muñeca, se va hacia el sector dorsal, tiene un recorrido, como ya lo había dicho, en la tabaquera anatómica, perfora el primer músculo interóseo dorsal y vuelve a la palma de la mano como un arco palmar profundo.
Se puede observar en una disección profunda de la región correspondiente a la palma de la mano, la arteria terminal de la arteria radial, que corresponde al arco palmar profundo, que emite una serie de arterias colaterales que se denominan las arterias interóseas palmares o arterias metacarpianas palmares, las que se van a anastomosar con las arterias que provienen del arco palmar superficial y que se denominaban arterias digitales palmares comunes. Entre ambas, entre las interóseas palmares y las digitales palmares comunes, se fusionan de tal manera que cuando enfrentan a cada uno de los dedos, ya ambas se convierten en arterias digitales palmares propias. En lo concerniente a las venas del miembro superior, en esta diapositiva estamos apreciando un sector topográfico que corresponde a la cabeza, enseguida viene el cuello y una parte del tórax anterior. Un gran elemento vascular venoso, que se denomina vena yugular interna, constituye el mayor drenaje venoso de la parte profunda correspondiente a la cabeza y al cuello. Esa es la vena yugular interna. Esta es la vena yugular interna. La vena que proviene desde el miembro superior es la vena subclavia. En el lado izquierdo es exactamente lo mismo, la vena yugular interna, la vena subclavia del lado izquierdo. La vena yugular interna y la vena subclavia se juntan y conforman un elemento venoso que se denomina el tronco venoso brachocefálico derecho. En el lado izquierdo ocurre exactamente lo mismo. La vena yugular interna del lado izquierdo se junta con la subclavia del lado izquierdo y forman un tronco venoso brachocefálico izquierdo. Aquí no se puede ver, pero ambos troncos venosos brachocefálicos, derecho e izquierdo, se vuelven a juntar, vuelven a confluir y dan un elemento venoso que es capaz de llegar al corazón, al atrio del lado derecho y que se denomina vena cava superior. Aquí está el corazón, este es el tronco venoso brachocefálico derecho, ahí está el tronco venoso brachocefálico izquierdo, que confluyen y forman un solo elemento venoso que está de la sangre de la cabeza y el cuello y de ambos miembros superiores al sector superior derecho del corazón y que corresponde entonces a la vena cava superior. La idea de este esquema es que ustedes reconozcan con los datos teóricos que tienen desde la parte correspondiente a la cátedra quiénes son los elementos venosos correspondientes al sistema de drenaje profundo del miembro superior, quiénes son los sistemas de drenaje de venas superficiales del miembro superior. Van las venas profundas, adoptando el mismo nombre de las arterias, en la parte media y distal del miembro superior. Por cada una de las arterias, generalmente hay dos venas satélites que le van acompañando en los sectores proximales del brazo y de la axila. Generalmente por cada arteria hay una vena. Y además el sistema venoso superficial está dispuesto de otro color, está dispuesto de un color más claro, un color celeste, y viene avanzando inmediatamente profundo a la piel, pero superficial a la fascia muscular. La imagen nos está ilustrando cómo es que está comenzando el retorno venoso superficial del miembro superior en una red venosa del dorso de la mano, que tiene mucha utilidad desde el punto de vista clínico, y después lo que apreciamos es una vena superficial que avanza por la parte lateral del antebrazo, inmediatamente después continúa por la parte lateral del brazo, el surco delto pectoral y que corresponde entonces a la vena cefálica. Esta finalmente termina en un pequeño espacio que se denomina trígono deltopectoral, en una vena que va pasando profunda por el sector y que corresponde al término de la vena axilar. Como una continuidad de la imagen que habíamos visto anteriormente, esta es la presentación, la disección de la vena cefálica.
que avanza por el surco deltopectoral y finalmente a nivel del trígono deltopectoral se hace profunda y termina drenando en el sector correspondiente al término de la vena axilar. Para poder observar este drenaje del sistema venoso superficial en el sistema venoso profundo, se ha resecado parte de lo que corresponde al origen del músculo pectoral mayor. Una disección del codo por la vista anterior para poder identificar los elementos venosos superficiales. El elemento de apoyo para poder identificar lo medial y lo lateral está representado por la saliente, mucho más evidente para el epicóndilo medial, la vena cefálica, que discurre por la parte lateral del antebrazo y del brazo, la vena basílica, que avanza por la parte medial del antebrazo y el brazo, la vena que está comunicando con la vena basílica, que se denomina mediana basílica, la vena mediana cefálica y la vena mediana. Se reconoce una vena mediana cuando llega a la parte baja de la fosa cubital y tiene dos venas que permiten la comunicación con la cefálica, mediana cefálica, y la basílica, mediana basílica. Cuando no está la presentación de la vena mediana, dando estos dos vasos comunicantes, existe una vena que se denomina intermedia del antebrazo, que drena de manera casi exclusiva en la vena basílica. Cuando existe esa presentación, existe otra vena que comunica la cefálica con la basílica, que está presente solamente a nivel de la región del codo por la parte anterior y se denomina vena intermedia del cúbito. Finalmente terminamos con una diapositiva en la cual ya están descritos cada uno de los nombres correspondientes al drenaje venoso superficial dispuesto mayoritariamente en la región del codo por la parte anterior. Eso es todo lo que corresponde entonces al laboratorio de vasos de miembro superior.